Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, yo voy a hablar como muy, no sé, más en general de territorio. Y bueno, em- voy a ir. A ver, esta cita a mí me gusta mucho desde pues era botánico, biólogo, sociólogo y se le considera el padre de la planificación territorial, ¿no? Del urbanismo, que es Patrick Evans, que en el siglo XIX, bueno, pues planteó una serie de metodologías y de formas de estudiar las relaciones entre los asentamientos humanos y el entorno, ¿no? Entonces esta cita es suya y decía, hubo un tiempo en que los hombres cultivaban sus plantas y domesticaban sus animales pacíficamente, siendo con esto cultivados por sus plantas y domesticados por sus animales. Y me parece que es una forma muy bonita, ¿no?, de explicar lo que podríamos llamar coevolución socioecológica, que plantea cómo las sociedades humanas para mantenerse vivas, para prosperar, han tenido que transformar tremendamente sus territorios, pero a la vez han tenido que adaptarse, adaptar sus dietas, adaptar sus prácticas culturales, adoptar sus estilos de vida a lo que existía en ese territorio, ¿no? No poniéndose fuera de ellos, sino entendiéndose como una parte más de ese ecosistema. Y de esa manera han surgido paisajes culturales, han surgido arquitecturas vernáculas y han surgido pues, patrones de ocupación del territorio que estaban en equilibrio con él, ¿no? Eh, lo mismo pasa con las ciudades. Desde que se empiezan a crear los primeros asentamientos y las primeras ciudades, están integradas completamente en su entorno y dependen de las posibilidades de su entorno y de los recursos de su entorno, ¿no? La ilustración en este caso es del Ayuntamiento de Siena, de la sala donde se reunía en el medievo el consejo que regulaba la ciudad, ¿no? El consejo pues, de notables que decidía sobre la ciudad, y es solamente una parte pequeña del centro, pero ocupa como toda una pared, igual un poco más corta que esta, ¿no? Y en ella, en el centro, está la muralla, a un lado está la ciudad, pero al otro está todo ese paisaje cultural, ¿no? Y la idea se llama el buen gobierno del territorio, el fresco. La idea es que para tener una vida adecuada en la ciudad, para tener cultura, para tener economía, para tener alimentos, para vivir bien, se necesitaba cuidar también ese territorio y que estuviera sano y que estuviera funcionando, ¿no? Cuidar esos recursos y hacerse cargo en ese caso, con las decisiones que se tomaban en la ciudad, de que esos recursos se iban a mantener, se iban a reproducir y van a poder seguir alimentando y abasteciendo de materiales, de fuentes de energía, de alimentos a los ciudadanos, ¿no? Eh, entonces, todo a lo largo del globo se puede ver cómo hay un montón de soluciones de adaptación entre sociedad, economía, naturaleza, explotación del territorio, etcétera, como las terrazas de cultivo que se pueden encontrar en diversos climas, en diversos sistemas agrícolas, pero que al final es como una solución, pues bueno, que ayuda en espacios con una orografía complicada a poder aumentar el suelo de cultivo, a la vez reduce la erosión, funciona junto a la naturaleza, ¿no? Son como unas soluciones de las que ahora podríamos llamar basadas en la naturaleza, aparte de generar unos paisajes que ahora los vemos y que también nos generan pues asombro y bienestar, ¿no? Diría, igual quienes han vivido históricamente en estos entornos no lo perciben de la misma manera, o quienes los han creado y los han trabajado, porque otra cosa es como todo el trabajo y el conocimiento súper especializado y súper territorializado que hay detrás eh, de estas soluciones, ¿no? De estos modos de gestionar el territorio. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que las ciudades van creciendo, que la economía se va diversificando, ¿no? Llega un momento en el que hay una ruptura total y en el que ya se olvida esa dependencia y esa necesidad de cuidar los entornos en los que habitamos. Y esto ocurre sobre todo pues, con la revolución industrial, con los avances tecnológicos, en los que ya es posible, bueno, pues no tener que cuidar tanto lo que tenemos cerca porque tenemos la posibilidad de traerlo desde espacios más lejanos, ¿no? Y eso ha sido una constante hasta hoy
que nos encontramos donde estamos, ¿no? Que hemos perdido ya como esa conexión o esa conciencia de dependencia de naturaleza, ¿no? Esa conciencia ecológica. Entonces, bueno, con la ciudad industrial en realidad sí que había debates y se planteaban alternativas. Siguiendo un poco las ideas de Guedes y de otros pensadores, geógrafos, planificadores, pues yo qué sé, Kropotkin, Howard, el ideador de la ciudad jardín, Elisée Reclus, todos ellos estaban pensando cómo se podía aplicar la tecnología al cierre de ciclos, ¿no? Y tenían el ejemplo de París, por ejemplo, en el que las aguas residuales de la ciudad se conducían hacia espacios de cultivo cercanos, donde con unos filtros, con unas camas pues, de arena, tal, se podían utilizar para aumentar la fertilidad de esos cultivos que abastecían directamente a la ciudad. Teniendo en cuenta, pues eso, que una ciudad industrial, hacinada, con poca higiene, con muchos problemas de salud, ¿no? Vinculados a la contaminación, etcétera. Pero frente al problema de las aguas residuales, finalmente el camino que se tomó fue el de la gran infraestructura, el de conducir por tuberías y llevar más allá el problema, ¿no? Verter en el río, pero más lejos de la ciudad, ocultarlo y separarlo completamente del funcionamiento diario. Entonces, bueno, esto ha sido, me parece que era como un momento y un ejemplo concreto bastante esclarecedor de las decisiones que nos han ido llevando hasta aquí, ¿no? ¿Cómo revertir esto? ¿Cómo recuperar esas relaciones? Pues la idea de bioregión puede ser una referencia que nos ayude como a pensar en rehacer esos vínculos, cerrar ciclos en proximidad, pensar que la ciudad no es autosuficiente, sino que necesita nuevamente relacionarse con su territorio y pensar en su territorio para funcionar, ¿no? Y para seguir transformándose hacia unos modelos que verdaderamente tengan sentido en un contexto de crisis ecosocial que muchas veces pues, será el decrecimiento de las ciudades como las conocemos. Entonces pensar en aumentar la autonomía, pero también en intercambiar, ¿no? En tener redes interconectadas de autosuficiencia, bueno, pues eso, no cerrándonos y pensando en una autarquía, sino pensando en cómo también los recursos son diferentes en unos lugares y otros, nos van a hacer falta cosas que no tenemos en proximidad o recursos que no tenemos en proximidad. La idea de bioregión bueno, pues se vincula con la reterritorialización, ¿no? de nuestras vidas en diferentes dimensiones, en el metabolismo social o el metabolismo urbano, en la economía, en la cultura y en la política, ¿no? Voy a pasar un poco deprisa por estas, pero bueno, pues reterritorializar el metabolismo, pues lo que venía diciendo, cerrar ciclos en proximidad, pensar en la relación urbano-rural, ¿no? Que se habla mucho de ese reequilibrio, pero bueno, son pocos los vínculos que se establecen realmente, ¿no? Una reterritorialización económica que base la economía local pues en los recursos que realmente tenemos en proximidad, ¿no? Y aprendiendo también pues, de la economía social y solidaria, de la economía feminista, que van más allá del beneficio económico, ¿no? Y piensan pues, en el beneficio de la sociedad, en el beneficio de la naturaleza y también en que hay muchos trabajos que son necesarios para mantener la vida, ¿no? Y lo mismo que los trabajos de cuidados son necesarios para mantener la vida de las sociedades, pues los trabajos de cuidado de la naturaleza son necesarios para que sigamos, para que tengamos un futuro en el planeta, ¿no? En términos culturales, pues bueno, todo ese conocimiento que hemos perdido, ¿no? Esta cita también me gusta mucho, es de un líder campesino colombiano, ¿no? Que decía, no solo sacan a la gente del territorio, sino que sacan el territorio de la gente, ¿no? En el sentido como de que ya no es solo los desplazamientos o sin llegar a situaciones tan dramáticas que en ciudades como las nuestras, en el norte global, estemos separados de la naturaleza porque vivamos en entornos poco naturales, sino que no tenemos tampoco como esa vinculación más emocional o esos recuerdos o ese conocimiento práctico
de entender cómo funciona la naturaleza y de haber estado inmersos en, bueno, pues en ese contacto más diario o más cercano, ¿no? Entonces también, pues como proponen los ecologistas, recuperar esa cultura de la tierra, ¿no? La cultura del agua, la cultura del territorio, una cultura que, bueno, pues que también base la identidad y el sentido de pertenencia con el espacio concreto en el que vivimos. Y en términos políticos, bueno, pues el tener la posibilidad también de reflexionar y de pensar y de proponer y de ser capaces incluso de tener acceso a gestionar y a transformar los espacios en los que vivimos, ¿no? Que eso, pues con los huertos comunitarios, por ejemplo, es una cuestión que es como de las más valoradas, ¿no? No solamente tener un espacio para cultivar, sino tener un espacio en el que, bueno, en el que poder tomar decisiones y que dentro de la ciudad al final estás contribuyendo a mejorar el paisaje y los espacios de relación y tu propio barrio, ¿no? Hay propuestas, Mariano hablaba también de diseño biofílico, hay una red que se llama de ciudades biofílicas que tiene como este planteamiento en el centro, ¿no? Que es la naturaleza nos hace bien, nos da un sentido de vida, nos da una proyección hacia el futuro y es bueno tener la naturaleza cerca. Entonces buscan como soluciones para bueno, para diseñar de acuerdo con la naturaleza y para aproximarla, ¿no? También como espacios de disfrute y que a diario podamos tener ese contacto. Un poco vinculado con ese 330-300, el Tim Bentley, que es el iniciador de esta red, plantea la pirámide, ¿no? Como la pirámide de la alimentación, pero la pirámide de la naturaleza, de modo como que a diario podamos tener ese contacto más incluso visual por la ventana, de escuchar un pájaro tal, una vez a la semana poder entrar en un entorno que nos aísle de los ruidos, de los ritmos, del paisaje más urbanizado, ¿no? Poder estar en un parque urbano, por ejemplo, pero cada cierto tiempo, una vez al mes, por ejemplo, la necesidad de acceder a un espacio más de bosque, de laguna, en el que realmente hayamos salido de un entorno urbano y tener también experiencias significativas puntualmente una vez al año, por ejemplo, de ir a un parque regional, de ir a un gran espacio natural en el que tengamos experiencias inmersivas. Entonces él plantea que esto, como para la salud física y mental y para el bienestar, sería como una propuesta, ¿no? Ya con esto acabo, que es un poco más entrando en entornos más urbanos y entrando en lo concreto y en las soluciones que podemos experimentar, ¿no? En las ciudades, pensando en ese transecto desde los entornos más urbanizados hacia esos espacios más rurales, qué tipo de elementos verdes, naturales, de interacción puede haber en las ciudades y qué funciones pueden cumplir, ¿no? Y me centro sobre todo en espacios de naturaleza, pero también productivos, ¿no? Espacios de agricultura urbana. Entonces, en espacios más centrales, pequeños huertos comunitarios, viñedos urbanos que han podido quedar, espacios para la apicultura con una función pues recreativa, de encuentro, de aprendizaje, de educación ambiental, ¿no? Como esos pequeños equipamientos de barrio más locales a los que tengamos un acceso fácil y cualquier persona pueda tener un grado mayor o menor de compromiso y de vinculación, ¿no? Pero también pensando como urbanista en lo que llamamos sistemas generales, ¿no? Que son los que estructuran un poco la forma de la ciudad y distribuyen funciones para espacios más amplios, ¿no? Como un distrito, pues el pensar que dentro de los parques no tienen por qué ser solo ornamentales o tener solo funciones deportivas o recreativas, sino que también pueden integrar espacios más participativos también de agricultura urbana, ¿no? Vinculados a la infraestructura verde, pero también pues a la investigación, ¿no? A las universidades o a proyectos que tengan que ver, yo qué sé, con compostaje comunitario, con recuperación de semillas, etcétera, etcétera.
Y luego pensando más en los bordes urbanos, en ese espacio periurbano y en cómo hacer esa transición entre ciudad y espacios más rurales, pues la necesidad de proteger y de restaurar ambientalmente muchos espacios productivos que han quedado presionados por el crecimiento urbano, por las infraestructuras, por el cambio de usos, ¿no? La implantación de usos dispersos en el territorio. Y bueno, como pueden ser, esto es el Bajo Llobregat, el Parque Agrari del Baix Llobregat, que tiene una protección y que tiene unas políticas que están, bueno, pues visibilizándolo, ayudando a que esa producción sea de proximidad, a que las personas que viven cerca lo conozcan, ¿no? Haciendo programas de educación ambiental con colegios y una cantidad de actividades como para volver a reconectar con ese espacio cercano, ¿no? Y aquí hablamos ya de abastecimiento y de resiliencia en un contexto de cambio climático, de crisis de energía, en el que vamos a necesitar tener cerca los alimentos, ¿no? Entonces, bueno, aquí también habría mucho que pensar sobre cómo gestionamos y cómo son los sistemas de cultivo más convencionales, ¿no? Que dependen mucho de energías fósiles, que están bastante industrializados, y cómo avanzar esa transición hacia sistemas más agroecológicos. Pero bueno, lo primero es mantener y conservar la actividad y el suelo productivo, agrario y de valor. Ya.